Vamos a hablar un poquito de cómo trabaja Visual Basic con las bases de datos. Nosotros hasta el momento hemos visto cómo se trabaja mediante los asistentes. El asistente nos permite a nosotros trabajar con archivos de bases de datos, nos permite crear la aplicación, pero de una manera un tanto restringida. Es decir, muchas veces necesitamos trabajar o personalizar una aplicación o bien un frente para el usuario, y esto no nos va a permitir realizar por medio del asistente. Es decir, vamos a tener que trabajar nosotros gestionando cómo vamos a establecer las conexiones y de qué manera vamos a trabajar la colección de registro. Veamos un poquito cuál es el modo de trabajo de Visual Basic con un archivo de base de datos. Las bases de datos no están embebidas dentro de la aplicación generada por Visual Basic. Es decir, que la aplicación vamos a tener por un lado y el archivo de base de datos por otro. Y en el medio va a haber un jugador, o podemos llegar a decir, podemos tener dos jugadores, que va a ser uno, el control de acceso a datos que nos va a brindar Visual Basic, y el otro va a ser el motor de base de datos que va a gestionar la conexión. ¿Qué quiere decir esto? La aplicación no va a trabajar de manera directa con el archivo de base de datos, sino que se va a valer de un control que va a permitir gestionar la conexión con la base de datos, pero en realidad ese control nos va a permitir a nosotros mantener un diálogo con un motor de base de datos. El motor va a ser el encargado de tomar la información de la base de datos y, por intermedio del control, devolvernos a nosotros lo que nosotros vamos a llamar una colección de registros. Bien, ¿cuáles son los controles de acceso a datos que nos permite trabajar o que nos brinda Visual Basic? Algunos de ellos pueden ser el Control Data, el ADO, el RDO y el entorno de datos o Data Environment. El Control Data es un control que se mantiene aún en la versión 6 solamente por modo de o a modo de mantener compatibilidad con software que ya se ha generado o que se está manteniendo aún, que fueron desarrollados con Visual Basic. Luego tenemos el control de datos ADO. El Control Data maneja una tecnología llamada, vamos a decirle, un tanto en desuso, que se va a ver reemplazada por ADO, o ADO mejor dicho. Esta tecnología es la misma que trabaja el entorno de datos. Los controles de acceso a datos, todos, nos van a permitir a nosotros gestionar de una manera más sencilla la conexión con la base de datos. Y nos van a brindar a nosotros lo que nosotros vamos a llamar una colección de registros o record set. Veamos un poquito. En este gráfico nosotros vemos cómo nuestra aplicación, mediante un control de acceso a datos, va a mantener una comunicación con el motor de base de datos. Este motor va a tomar los datos de la base de datos y nos va a devolver a nosotros en forma de colección de registros. A partir de ahí, nosotros vamos a estar trabajando con esa colección de registros directamente con nuestra aplicación. Vamos a estar modificando la colección de registros o agregando nuevos valores o eliminando datos de la colección, y en un momento determinado, mediante el control, vamos a guardar esos cambios que van a ser informados al motor de base de datos para que se refleje en la base de datos propiamente dicho. Bien, esta metodología de trabajo nos permite a nosotros mantener, por un lado, como habíamos dicho, la base de datos y por otro lado la aplicación. ¿Qué quiere decir esto? La base de datos es independiente de la aplicación y la aplicación es independiente de la base de datos. Esto nos permite a nosotros trabajar con diferentes motores de base de datos. Por lo tanto, nosotros podemos decir, si un motor a nosotros nos queda chico en cuanto a funcionalidad, nosotros podemos migrar esa base de datos a otro motor sin que se vea perjudicada la aplicación.
La otra, nosotros podemos estar manteniendo una evolución continua en la aplicación o en los frentes sin que tenga que modificarse la base de datos. Esta libertad que nos brinda a nosotros como programadores es fantástica. En segundo lugar, nosotros podemos estar trabajando una aplicación para la carga de datos y podemos estar trabajando con alguna otra herramienta para la gestión de reportes. ¿Qué tareas podemos realizar sobre una base de datos? Bueno, una de ellas es agregar un nuevo registro. Yo acá les enumeré algunos pasos que son fundamentales a la hora de trabajar con los registros. Por ejemplo, para agregar un nuevo registro, entonces, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, creamos un buffer en blanco. Nosotros habíamos dicho que trabajamos con una colección de registros. Ese buffer en blanco, lo que nosotros vamos a hacer en realidad es agregar un registro vacío a esa colección. El segundo paso sería el de llenar ese buffer en blanco. Luego lo que hacemos es guardar esos cambios que se realizaron y luego se refresca la colección. Siempre que nosotros hagamos un cambio en la colección de registros, es conveniente que refresquemos la colección para que los cambios sean volcados a la base de datos. Además, cada vez que nosotros refrescamos la colección, también podríamos estar levantando modificaciones que haya hecho otro usuario sobre la misma base de datos con la cual nosotros estamos trabajando. Otra tarea que podemos hacer es la de modificar un registro. Para modificar un registro, nosotros tenemos acá ciertas tareas. La primera es ubicar el registro que queremos modificar. Luego, lo que tenemos que hacer es habilitar ese registro, o la colección, mejor dicho, para modificar. Modificamos, guardamos los cambios y refrescamos. Bueno, antes de seguir me gustaría volver a recalcarles que estos pasos son los que se hacen siempre a la hora de modificar un registro. Van a cambiar un poquito, depende de la manera en que nosotros estemos trabajando. Si hacemos una edición directa, no necesitamos habilitar para modificar, pero sí de manera interna ese paso o esa tarea se hace. Es decir, que siempre va a aparecer, por más que no lo hagamos nosotros por medio de código. Por último, tenemos eliminar un registro. Para eliminar un registro, ¿qué tenemos que hacer? Primero de todo, seleccionar o ubicar el registro que queremos eliminar. Se elimina el registro y luego refrescamos la colección. Bien, a grandes rasgos, estos son los pasos que nosotros vamos a hacer para modificar un registro, agregar un registro o eliminar un registro. Bien, vamos a ver en la próxima clase cómo nosotros podemos llegar a realizar estas tareas desde Visual Basic.